Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Mil gracias por acompañarnos. Hemos tenido una día de evaluación, como lo habíamos acordado, de cómo evolucionan los indicadores de la cuarentena por localidades. Decirle a Bogotá que, como lo dijimos desde hace 15 días, nos decidimos a pasar el pico de esta pandemia, no le podemos huir, nos hemos preparado durante meses para este momento difícil, hemos instalado las capacidades, la ciudad es la que más pruebas hace, más testeo hace, mayor número de equipos domiciliarios de atención tenemos, crecemos en capacidad hospitalaria, en personal médico y en capacidad de cuidado intensivo. Pero este es un desafío que no podemos evadir, tenemos que pasar este pico, este primer pico de esta pandemia. Estamos preparándonos desde marzo para poderlo afrontar y lo tenemos que afrontar. Y eso requiere, por supuesto, decisión, cuidado y prioridad en la protección de la vida. A lo largo de estas semanas hemos tenido las posiciones de los médicos que con razón sobre ellos está todo el peso ahorita porque pasar por el pico de la pandemia quiere decir que es el momento en el que tenemos más gente contagiada, más gente enferma, más gente requiriendo cuidado de hospitalización o cuidado intensivo. Por eso le hemos rogado y le hemos insistido al Ministerio de Salud que le cumpla al personal médico con la bonificación que desde hace más de 2 meses se les ofreció. Hoy hemos acordado con el Ministro de Salud que de hoy al 31 de julio, ellos habilitarán la plataforma a través de la cual los entes territoriales podemos subir la información de nuestro personal de salud, todo el personal de salud, desde urgencias, hospitalización, cuidado intensivo, que está en la primera línea de atención de esta pandemia, y también que ellos harán el giro a esa información que subamos la segunda semana de agosto. Ese es un compromiso con el personal médico del país. Hemos hecho este acuerdo de programación para el personal médico y el personal de salud en Bogotá y creemos que es una buena noticia, un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, de que se asegure esa bonificación a la primera línea del personal de salud que está cubriendo con su vida, con su trabajo, con su generosidad, con su profesionalismo, el cuidado en estos días de pandemia. Segundo, hemos evaluado cómo avanza la cuarentena por localidades que hemos venido haciendo. En Bogotá hemos hecho 3 tipos de cuarentenas, cada una en su momento, porque cada una ha demostrado en su momento ser la que se necesitaba. Por iniciativa de Bogotá, aunque no se quería hacer, se hizo cuarentena general en marzo. Y eso fue lo correcto, salvó vidas. Se ha venido haciendo apertura de la economía desde mayo y esa apertura alivia el bolsillo, pero dispara el contagio. A pesar de que hemos logrado hacer una apertura bastante gradual, entre la entrada del comercio y los días sin IVA, se disparó el contagio no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades del país. Razón por la cual hemos tenido que tomar medidas de protección de la población, de protección de la vida, para que podamos bajar la velocidad del contagio que se disparó con la reapertura y con los días sin IVA, bajar esa velocidad de contagio, proteger la vida y lograr que la velocidad a través de la cual vamos a pasar este pico de pandemia en ningún caso sobrepase la capacidad que estamos ampliando todos los días, no de UCI, sino sobre todo del personal de salud, que es el que queda bajo mayor presión. Los indicadores que tenemos de la cuarentena estricta por localidades, que empezamos ya hace 8 días, indican que vamos en la dirección correcta. Quiero agradecerle profundamente a los ciudadanos de Bogotá que se han quedado en casa, o bien porque están en su turno de cuarentena estricta, o bien porque entienden que van a ser 6 semanas, ya pasamos la primera semana del pico. El pico no es un día, ni es una hora, es un periodo de tiempo en el cual sistemáticamente los casos suben, la demanda de hospitalización sube, la demanda de cuidado intensivo sube, hasta que luego se va pasando después de esas 6 semanas el pico y empezamos a bajar.
De las 6 semanas desafiantes y difíciles que vamos a tener, ya pasamos la primera. Y la pasamos bien. Logramos y vamos a lograr todo el tiempo que cualquier paciente de coronavirus o de cualquier otra enfermedad, si necesita atención médica, la consiga. Si necesita atención hospitalaria, la tiene asegurada. Si necesita cuidado intensivo, lo tiene asegurado. Y día tras día crecemos esa capacidad, tanto en personal médico, en personal asistencial, en especialistas, como en equipos que se requieren para poder garantizar esa atención. Son 6 semanas difíciles, pero de esas 6 semanas ya pasamos la primera, nos quedan 5 y la tenemos que afrontar, no podemos evadir este desafío, lo tenemos que surtir con todo el cuidado posible. Por eso, mil gracias a todos los que se quedaron en casa, a las familias y personas y comerciantes de las 8 localidades que están en cuarentena estricta, mil gracias porque en efecto se ha reducido el movimiento de esas localidades en un 60%, de manera que la gente sí está haciendo un esfuerzo por quedarse en casa, por cuidarse y por cumplir su turno de cuarentena estricta. Todos, sin excepción, la mejor manera, la única manera que tenemos de aliviar la tensión que tiene en este momento nuestro personal de salud es cuidarnos mucho, del autocuidado, de usar el tapabocas siempre, tapañatas, de nariz a mentón, de mantener distanciamiento social, de no aglomerarnos en ninguna parte, de quedarnos en casa trabajando todos los que podamos, todos. En estas 5 semanas que nos faltan ya pasamos la primera. Depende que podamos pasarla bien. Con la evaluación que hemos hecho con el equipo del Ministerio de Salud y su comité asesor y también con las asociaciones de médicos que nos pedían una cuarentena general, hemos llegado a la conclusión de que no sería la mejor medida en este momento. Podemos perseverar en la cuarentena por localidades, pero también es necesario reforzar esa cuarentena por localidades, razón por la cual hemos decidido cambiar el cronograma mediante el cual vamos a hacer ese turno de cuarentena por localidades para seguir controlando aún más la velocidad. El Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional ha sido enfático en que no va a autorizar una cuarentena general en Bogotá, razón por la cual, sigamos. La mejor posibilidad que tenemos entonces es continuar en la cuarentena por localidades, pero vamos a acelerar el cronograma en el cual la vamos a hacer. En este momento están en turno de cuarentena 8 localidades: Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Mártires y Chapinero. Esas localidades van en turno de cuarentena hasta el domingo a la medianoche, hasta el domingo 26 de julio a la medianoche. Así estaba previsto. Lo que vamos a hacer es anticipar el cronograma de la cuarentena de las otras 2 grupos de localidades. Hemos decidido que el segundo grupo de localidades que va a cuarentena ya no va a empezar el lunes 27 de julio, sino que va a empezar este jueves 23 de julio. Vamos a anticipar y a traslapar, a traer anticipada en el tiempo y a hacer que coincidan en el tiempo unos días los grupos de cuarentena. De manera tal que las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y hemos decidido agregar Antonio Nariño. Ese bloque de 5 localidades, Antonio Nariño, Puente Aranda, Fontibón, Kennedy y Bosa, empezarán su turno de cuarentena este jueves 23 de julio. Este jueves, desde las 00 horas, arranca la cuarentena del jueves 23 de julio al jueves 6 de agosto. Estará en turno de cuarentena Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y Antonio Nariño. Eso quiere decir que el jueves 23, el viernes 24, el sábado 25, el domingo 26, todo el sur, todo el centro y todo el suroccidente de la ciudad estará en cuarentena. 10 localidades. 10 localidades de la ciudad, la mitad de la ciudad. Casi 5 millones de personas
estarán en cuarentena durante 4 días seguidos, jueves, viernes, sábado y domingo, porque va a coincidir, vamos a anticipar y a hacer coincidir en el tiempo esa cuarentena estricta de estas localidades. Y luego, cuando entre el turno del siguiente grupo de localidades, también lo vamos a anticipar de manera tal que vuelva y coincida unos días. El tercer grupo que irá a cuarentena estricta será Suba, Engativá y Barrios Unidos. Ese grupo se mantiene igual en cuanto a localidades, pero su cuarentena va a empezar el 31 de julio, viernes 31 de julio, e irá hasta el viernes 14 de agosto. Eso quiere decir que entre el 31 de julio y el 6 de agosto van a coincidir en el tiempo en cuarentena el 31, el primero, el 2, 3, 4, 5 y 6, 7 días, van a coincidir en cuarentena todo el occidente de Bogotá. Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Fontibón, Engativá, Suba y Barrios Unidos. Van a coincidir en su periodo de cuarentena un periodo de tiempo, casi una semana. Esto nos va a permitir terminar más rápido el periodo de cuarentena, es decir, ya no vamos a ir hasta el 23 de agosto, vamos a terminar el 14, pero hacer la cuarentena más corta, pero más intensa, de manera tal que más personas nos quedemos en casa y podamos seguir bajando la velocidad de contagio, aunque va en la dirección correcta, empezó a bajar, pero todavía está muy alta. Necesitamos que baje mucho más, para no presionar la labor ya heroica que están haciendo nuestros médicos, nuestras enfermeras. Tenemos que aliviar la presión que ellos tienen sobre sus hombros en este momento. Y la manera de aliviar esa presión es, por un lado, garantizar sus condiciones de trabajo, todos sus elementos de bioseguridad y protección están garantizados. Por otro lado, mejorar sus condiciones de remuneración, eso lo estamos haciendo desde la Secretaría de Salud, pero además con el acuerdo al que hemos llegado con el Ministerio de Salud, de que tengan la compensación adicional que se les prometió, tendrán mejores condiciones de pago por su trabajo, que es necesaria, pero lo que más facilita, lo que más alivia la carga que tienen en este momento nuestros médicos, enfermeras y todo el personal de salud es nuestro cuidado. La manera de ayudarles, de apoyarlos, de aliviarlos, es quedarnos en casa tanto como podamos y en cualquier caso, si tenemos que salir para lo estrictamente indispensable, salir siempre usando bien el tapabocas, salir siempre con distanciamiento, cero aglomeración, cero aglomeración y lavado de manos constante. Creemos con las asociaciones médicas a las que les agradecemos sus recomendaciones. Ellos tienen muchas recomendaciones porque conocen el detalle de la operación del sistema de salud. Nos han hecho recomendaciones para que mejoremos los servicios de urgencias, las vamos a implementar. Nos han hecho recomendaciones para que mejoremos el proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes que pasan de urgencias a hospitalización, de hospitalización a UCI, para cortar esos tiempos, también lo estamos haciendo. Y también una cosa muy importante, y es que nosotros hasta ahora en el CRUE, en el Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud, estábamos asignando, referenciando y contrarreferenciando UCIs para COVID. Vamos a asumir la referencia y contrarreferencia de toda UCI de la ciudad, sea para COVID o sea para cualquier otra cosa, para que podamos tener un control regulado, para que cualquier paciente que lo necesite, como ha ocurrido hasta ahora, para que siga siendo así, cualquier paciente que necesite cuidado intensivo, sea por una enfermedad relacionada con COVID o sea por otra, la encuentre oportunamente. Pero también para que podamos tener todo el universo de unidades de cuidado intensivo administrados día a día. De manera que en ningún momento perdamos un minuto de tiempo para alguien que lo necesita. Estos son los ajustes que decidimos hacer hoy, tanto con el equipo asesor del Ministerio de Salud y el señor Ministro de Salud, como con las asociaciones de médicos a quienes les agradecemos
sus recomendaciones, entendemos sus preocupaciones, pero no podemos evadir este desafío que nos puso la vida. El coronavirus va a estar con nosotros por lo menos un año. Por lo menos un año tenemos que aprender con respeto, porque es un virus mortal. Tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que aprender a estudiarlo. Llevamos desde marzo preparándonos para pasar el primer pico de esta pandemia y lo vamos a pasar. Ese pico va a ocurrir en agosto. Estimamos que son 6 semanas en las que vamos a estar creciendo hasta que podamos volver a empezar a bajar. De esas 6 semanas ya pasó la primera. Tenemos que confiar en todo lo que hemos hecho, confiar en nuestros médicos, confiar en el personal, confiar en la instalación de capacidades que hemos hecho. Todo paciente, y lo quiero reiterar, ya pasó una de las 6 semanas del pico, del primer pico de la pandemia. Todo paciente en Bogotá, de coronavirus o de cualquier enfermedad que ha requerido hospitalización, la ha encontrado. Todo paciente que ha requerido unidad de cuidado intensivo, lo ha encontrado. Y quiero ser clara, en Bogotá no ha habido colapso del sistema de salud y no va a haber. Todas las 6 semanas del pico, ya pasamos la primera y la pasamos bien. Vamos a tener alta ocupación, por supuesto que sí. Todo el mundo trabajando a tope, toda la capacidad casi al tope. Pero siempre habrá cobertura, siempre habrá atención. Siempre habrá atención. Absolutamente siempre. Tanto por coronavirus como por cualquier otra enfermedad. Tenemos que enfrentar este desafío. Tenemos que pasar este primer pico de la pandemia. No podemos evadirlo. Ya lo estudiamos, ya lo aplazamos, ya incrementamos la capacidad de personal, la capacidad de atención, en todos los niveles. Y día a día la vamos a seguir creciendo. La ocupación crece, pero la ampliación de capacidad también crece todos los días y estamos en cronograma. Con estas medidas que estamos tomando, controlamos el factor que depende de la población, ya no del sistema hospitalario, ya no de la Secretaría de Salud. De la población en general depende que la velocidad del contagio sea moderada. En la medida en que tenemos personas contagiadas, 8 de cada 10 personas que se contagian se van a recuperar sin pasar por un estado crítico ni grave. Cada vez tenemos más recuperados. Aquí estamos buscando un objetivo muy concreto y es ir ganando el mayor nivel de inmunidad en nuestra población, lentamente, a baja velocidad del contagio, con el menor nivel de mortalidad posible. Bogotá está hoy, afortunadamente, a Dios gracias, bien por debajo del promedio de tasa de mortalidad de Colombia. Hoy seguimos siendo la capital de más de 5 millones de personas en América Latina que mayor inmunidad y menor mortalidad tiene. Hoy, y queremos seguir conservando ese puesto. Queremos seguir salvando vidas. Esta pandemia es dura, es difícil, mucha gente se va a enfermar, algunos de ellos, y les mandamos siempre, todos los días, un abrazo y unas condolencias a sus familiares. Nos duele cada persona que fallece. Pero hemos hecho todo lo humanamente posible, al igual que el personal de salud ha hecho todo lo médicamente posible para atender adecuadamente y salvar el mayor número de vidas posibles en nuestra ciudad. Y así lo vamos a seguir haciendo. No vamos a evadir el desafío, pero tampoco lo vamos a cruzar, sino con el mayor cuidado. De manera que estos son los ajustes que hemos hecho, como lo acordamos desde el principio, cada 8 días, el primer día de la semana, el martes que tenemos comité de evaluación con el Ministerio de Salud, evaluamos cómo vamos. Nos habíamos comprometido a evaluar hoy, atendimos las solicitudes de los médicos en diferentes aspectos y decidimos entonces anticipar y cruzar la cuarentena del grupo de localidades para lograr ayudarle al personal médico. Entonces resumo, las 8 que están hoy, siguen hoy, hasta el domingo siguen su cuarentena estricta.
siguen su cuarentena estricta. Recordar que en las localidades que están en turno de cuarentena, todas las personas deben regresar a su casa a más tardar a las 8 de la noche. Están restringidas todas las actividades no esenciales, excepto obviamente las que tienen que ver con abastecimiento, alimentación, salud, cuidado. Y está restringido tanto el expendio como el consumo de bebidas embriagantes. Estas 8 localidades seguirán su turno de cuarentena hasta el domingo. Ahora, las siguientes: Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón entran este jueves 23 de julio, entran en cuarentena hasta el 6 de agosto. Y por último, el último grupo también se anticipa para que coincida unos días con otras localidades. Empezarán el 31 de julio, viernes 31 de julio. Amanecerán esas localidades en cuarentena estricta e irán hasta el 14 de agosto en Gativá, Suba y Barrios Unidos. Aquí nos guiamos por el rigor científico. Evaluamos nuestras medidas semana a semana, día a día en realidad, con epidemiólogos, con científicos y con los médicos, con el personal de salud y sus asociaciones, que son las que están en primera línea salvándonos la vida y cuidándonos. Estos ajustes los hemos acordado con ellos y cada 8 días vamos a seguir evaluando. Si hay algún ajuste adicional que hacer, lo haremos. Por ahora vamos muy bien en las 8 localidades que están en cuarentena. Quedándose en casa, están salvando vidas. Estamos bajándole la velocidad al ritmo del contagio. Y eso es lo más importante que tenemos que ver. Casos va a haber todos los días. Lo importante es que el crecimiento y la velocidad de ese crecimiento se estabilice, vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando. De manera tal que nunca superemos la capacidad que tenemos instalada. Al señor Ministro de Salud, a su equipo de asesores, a las asociaciones de médicos, muchas gracias por acompañarnos en este desafío. Ya pasamos una de 6 semanas, nos quedan 5. Nos quedan 5 y las vamos a pasar bien y las vamos a ir evaluando cada día. Muchas gracias a todos. Sí, claro, si hay preguntas, con el mayor gusto. Va muy bien. O sea, nuestra preocupación ya no son las UCIs. Las UCIs están absolutamente chequeadas. El cronograma de crecimiento, el cronograma de entregas, tanto de UCIs privadas, UCIs que compró la Secretaría de Salud, UCIs que vienen y se instalan con ventiladores del Gobierno Nacional, van bien. No tenemos allí preocupación. Ya todo el número de ventiladores, de equipos y, más importante, de personal, de intensivistas, de terapistas respiratorios, de enfermeras, todo ese plan de expansión de UCIs va al día. No tenemos preocupaciones en esa materia. Nuestra preocupación en este momento ya no son las UCIs, nuestra preocupación en este momento es bajar la tasa de velocidad del contagio. Y eso es lo que logramos con la cuarentena, anticipándola y traslapándola. Pregunta Diana Giraldo de CMI, ¿cuántos pacientes están en cola a la espera de la asignación de una UCI? Eso varía hora por hora. Hora por hora, los médicos en cualquier IPS de la ciudad que requieren hospitalización o asignación de UCI, varía hora por hora. Bogotá puede tener la certeza de que todos los días, a todas las horas, médico que solicita para su paciente hospitalización, la encuentra. Médico que solicita para su paciente unidad de cuidado intensivo, la encuentra. Ya pasamos la primera semana del pico y así fue. Y en las 5 que vienen, todas estas medidas son justamente para asegurar que siempre se encuentre cupo quien lo necesita cuando el médico lo determina. Pregunta José David Rodríguez de RCN Radio. Los médicos y gremios aseguran que el 62% de personas fallecidas en la ciudad no alcanzaron a contar con una UCI. ¿Cuál fue la razón? Y si no hay colapso, ¿por qué estas personas no accedieron a una UCI? Porque no lo necesitaban. No todas las personas antes de fallecer tienen que pasar por una UCI.
Solo el 4% de las personas que han fallecido en Bogotá en el transcurso de la pandemia desde marzo fallecieron en atención domiciliaria. De resto, todos los pacientes que desafortunadamente fallecieron estaban donde su médico determinó que debía estar. O estaban en atención hospitalaria porque así lo determinó el médico, o estaban en atención de cuidado intensivo porque así lo determinó el médico. De manera que, insisto, en esta primera semana que ya pasó el pico y en las 5 que vienen, siempre cuando un médico determina que su paciente debe estar hospitalizado, ha encontrado cupo de hospitalización. Y siempre cuando un médico determina que su paciente debe estar en UCI, ha encontrado la UCI, y todo este plan es para asegurar que en las 5 semanas que vienen siga siendo así. Pregunta Carlos Díaz de Capital Radio, ¿aún no se tiene planteado poner la cuarentena estricta en localidades donde no está actualmente? No, el plan que tenemos es este. A la única localidad adicional que incorporamos es Antonio Nariño. De resto, como vamos, creemos que podemos salir adelante con esta programación, anticipación y traslape de las cuarentenas por grupos de localidades. Pregunta Fabián Yáñez de Semana TV. ¿El sistema de salud de Bogotá puede aguantar una cuarentena sectorizada? La ocupación de UCI ya superó el 92% y los médicos aseguran que ya rebasamos la capacidad de cuidados intensivos. No la hemos rebasado. Siempre ha habido UCIs disponibles, todos los días. Yo quiero que todos los bogotanos entendamos que pasar por el pico de una pandemia, por el mayor número de contagios, por el mayor número de personas enfermas, implica que siempre vamos a tener alta ocupación. Alta ocupación no quiere decir colapso. Colapso sería que hay una fila de gente esperando atención y no la encuentra. Eso no pasa en Bogotá y eso no va a pasar en Bogotá. Todas las medidas que estamos tomando son justamente para garantizar que todo paciente de coronavirus o de cualquier cosa que necesita hospitalización la encuentre y que necesita cuidado intensivo también lo encuentre. Hasta hoy, así se ha asegurado al 100% de los pacientes y el plan que tenemos es justamente para asegurar que así siga siendo en las 5 semanas que vienen. José Luis Pertús de Blue Radio, ¿por qué Usaquén y Teusaquillo no entraron en cuarentena sectorizada? ¿Siguen con buenos indicadores? Tienen buenos indicadores y tienen transmisión muy bajita, muy bajita. De manera que por eso por ahora no la hemos incorporado. Antonio Nariño, por ejemplo, que no la habíamos incorporado, decidimos incorporarla porque su transmisibilidad no bajó tanto como hubiéramos esperado. De manera que preferimos tomar la precaución de incluirla, pero por ahora así vamos. Pregunta Yanelda Jaimes de RCN Radio. Una pregunta, hasta el momento con las cuarentenas focalizadas, ¿en cuánto ha ayudado para que el sistema de salud no colapse? ¿Y en cuánto deben estar las UCIs para una cuarentena general? No. El sistema de cuidado intensivo ya está en alerta roja, porque superamos el 75%. Nosotros en promedio siempre vamos a tener alta ocupación. Si ustedes ven, el sistema de UCIs de Bogotá lleva cerca de 8 días en 90% de ocupación. Y no se deja atender a nadie. Entonces vamos a tener todo el tiempo alta ocupación, pero nunca un paciente que necesite servicio y no lo encuentre. Siempre hay UCIs disponibles, todos los días se instalan nuevas UCIs, lo importante no son solo los equipos, sino los médicos, de manera que Bogotá toda sigue en alerta naranja, el sistema de cuidado intensivo sigue en alerta roja porque va a tener muy alta ocupación todo el tiempo. Pero alta ocupación no quiere decir colapso. Hay alta ocupación, pero todos los días siempre se le garantiza a todos los pacientes su atención. Las dos últimas preguntas. Fabio Cruz de Emisora.5 dice que de un total de 237 fallecidos, 163 figuran con más de 60 años. ¿Se tendrá un mayor cuidado con esta población? Todo el tiempo tenemos que tener ese cuidado y queremos hacerle esa recomendación a las personas. Más del 50% del total de personas que han fallecido en Bogotá por coronavirus eran mayores de 60 años. La edad crítica de riesgo no son 70 años. La edad crítica de riesgo son 60 años y más. Entonces queremos hacerle una recomendación. Nosotros hemos hecho 2 cortes de estudio con la Federación Médica Nacional, con el doctor Carlos Álvarez, que nos va evaluando cuál es el perfil de los pacientes que entran a UCI, cuál es el perfil de los pacientes que están falleciendo.
Y en ambos hay una coincidencia, y es que llevamos mucho tiempo insistiendo, desde el Gobierno Nacional incluso, en proteger especialmente a los mayores de 70. A la luz de las cifras de hoy, tenemos que proteger especialmente a los mayores de 60 años, a las personas que tienen 60 años y más. Razón por la cual le rogamos a toda persona de esa edad que extreme las medidas de cuidado. Las personas que comparten con ellos su casa, incluso en casa, les rogaríamos mantener distanciamiento y usar el tapabocas cuando se relacionen con una persona mayor de 60 años. Los que están contagiando involuntariamente a las personas mayores de 60 años que se quedan en casa son familiares que salen a la calle, adquieren contagio y al regresar no tienen cuidado dentro de su casa. De manera que, digamos, la alerta para la gente, la atención tiene que estar en los mayores de 60, los que convivan con ellos traten de tener tapabocas incluso en casa cuando interactúan con ellos, y a la menor señal, no se demoren, no esperen a ver, tiene síntomas de tos, pero debe ser gripa, esperemos unos días. No esperen, por favor. Si hay una persona mayor de 60 años que empieza a tener síntomas como fiebre, como dificultad respiratoria, como tos, por favor, automáticamente acudan al servicio de salud. No lo duden un minuto, porque parte de lo que está pasando es que la gente se queda mucho tiempo, no acude oportunamente al servicio de salud y para cuando llega ya en un estado un poco crítico. Esto aplica sobre todo para los mayores de 60. Por favor, usted y sus familiares, cualquier síntoma de dificultad respiratoria, de tos, de fiebre, acuda inmediatamente al sistema de salud. Roosevelt Ballén, de la revista Trends and People, pregunta ¿cómo se le garantiza a los familiares de las personas que fallecen por COVID que se les entregará el cuerpo o al menos presenciarán y aplicarán los protocolos dignos de un fallecido? ¿Cómo es el protocolo cuando una persona fallece por COVID? Hay un protocolo, obviamente tienen total garantía de recibir los restos de su familiar adecuada y oportunamente. Por su propia seguridad, por su propia protección, no hay servicios funerarios colectivos porque se corre un gran riesgo, pero Alejandro nos puede explicar un poco mejor. Pero fundamentalmente la decisión tomada por salud pública a nivel nacional es que los cadáveres de personas que hayan muerto de COVID o de sospecha de COVID, porque con frecuencia no están confirmados, sino que son sospechas, tiene que procederse a hacer una inhumación, o sea, a disponer del cuerpo a través de un proceso de cremación de manera rápida. Esto hay que dejarlo claro, no es un desconocimiento del dolor, de la elaboración del duelo que puede tener la familia frente a una persona querida que se le ha muerto, es por su seguridad. Por eso, en Bogotá disponemos de una ruta corta para dar la licencia de inhumación y se debe proceder con la cremación del cadáver y, por supuesto, con la entrega de las cenizas respectivas al grupo familiar. Ese es el protocolo para todas las personas que desafortunadamente fallecen siendo confirmados positivos de COVID o, a juicio del médico, sospechoso de COVID. La última pregunta la hace Lisette García de Radio Nacional. Algunos ciudadanos siguen denunciando que los resultados de la prueba se están demorando hasta 14 días. Sí, ese es un dolor de cabeza que tenemos desafortunadamente con las EPS. Nosotros pues se nos escapa nuestro control, hemos hablado con el Ministerio de Salud, hemos hablado con la Superintendencia de Salud, porque necesitamos que las EPS entiendan que la salud no es un negocio, es un derecho, es un deber. La prueba hay que hacerla oportunamente. El cerco epidemiológico para saber quiénes fueron los contactos estrechos con los que una persona positiva tuvo contacto, hay que hacerlo oportunamente, de manera tal que podamos limitar la transmisión. En esto no podemos hacer nada más que insistirle al Ministerio de la Superintendencia de Salud que le haga cumplir a las EPS la oportunidad debida en la atención, en la práctica de prueba y en el cerco epidemiológico a sus contactos estrechos. Bueno, mil gracias a todos, a los medios de comunicación que nos acompañaron, a toda Bogotá, mil gracias por su trabajo colectivo de cuidado, por esta cultura ciudadana que pone en primer lugar la vida.
decidimos afrontar este desafío que nos puso la vida con esta pandemia. En marzo levantamos la cuarentena nacional porque se necesitaba. Gracias a ella salvamos vidas. La apertura muy rápida de sectores y eventos externos como marchas o como el Día Sin IVA, desafortunadamente disparó el contagio en Bogotá, en Medellín y en otras ciudades de Colombia. Por eso tenemos que tomar estas medidas de cuidado para bajar la velocidad del contagio. Llevamos meses preparándonos para pasar este primer pico de contagio de la pandemia. No podemos evadir ese desafío. Vamos a pasarlo con todo cuidado, con todas las medidas que nos permitan salvar todas las vidas que humana y médicamente sean posibles. Por eso vamos a hacer esta cuarentena estricta por localidades, por turnos, a cuidarnos, a usar bien el tapabocas y sobre todo a apoyar con nuestro cuidado al personal médico. Cuando se hace cuarentena general, el peso del cuidado lo tiene la economía, que paga un costo muy alto. Cuando decidimos no hacerla y atravesar el pico, el peso del cuidado recae en el personal médico. La manera de ayudarles es cuidarnos todos. Mientras ellos arriesgan su vida, trabajan por nosotros, hacen sacrificios con su propia familia, lo único que nos están pidiendo es que nos quedemos en casa, que usemos bien el tapabocas, que no hagamos aglomeraciones, que nos lavemos las manos constantemente. Ese es nuestro aporte a este trabajo colectivo de cuidarnos. Bogotá lo está haciendo, la gente se está quedando en casa. Insisto, son 6 semanas, ya pasamos la primera. Ya pasamos la primera. Nos quedan 5. Difíciles, vamos a tener un poco de ansiedad, necesitamos tener los nervios un poquito de acero. Y todas las medidas de cuidado que podamos. Pero este desafío de pasar por el primer pico de esta pandemia, estamos preparados para pasarlo y lo vamos a pasar. Y lo vamos a pasar de la mejor manera posible entre todos. Muchísimas gracias.